La educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bueno, buenas, estamos en un nuevo programa de Adoctrinados, cuestionando la educación por izquierda, y hoy estamos en un programa especial que vamos a intentar debatir, discutir qué Vygotsky necesitamos hoy en la actualidad para pensar la educación. Y para eso estamos con Nicolás Robles López. Él es licenciado y profesor de Psicología de la UBA, es docente también de la Facultad de Psicología, es docente de los profesorados de la Alicia Moro de Justo y de la Costa Normal 2, también profesor de nivel medio y de SENS. Está actualmente también haciendo una maestría sobre la obra de Vygotsky de Psicología del Arte. Y también conocido en sus redes, para que lo sigan, como Estudiando a Vygotsky. Tiene también un canal de YouTube con varias charlas y debates. Y nosotros estuvimos con Fede y Juan, nuestro compañero Juan Duarte, junto con Nicolás, la suerte de poder hacer un debate justo con este contenido de qué Vygotsky necesitamos en la actualidad en el profesorado Alicia Moro de Justo el año pasado. Así que bueno, ¿cómo están? Bien. Hola Nico, gracias por venir. Hola. Bueno, aprovechando esa primera pregunta que habíamos pensado y que creo que venimos debatiendo hace bastante, nosotros tenemos 2 obras que sacamos de Vygotsky, Lecciones de Paidología, y este último libro, que le vamos a hacer un regalo acá, Nico, de Psicología Pedagógica, también de Ediciones IPS. Entonces queríamos empezar por esa pregunta, porque se discute mucho en la academia o en los lugares de formación docente. ¿Hay un solo Vygotsky? ¿Hay muchos Vygotsky? ¿Qué visión tenés vos de eso? Bueno, primero quería agradecerles por la invitación y por el libro también. Y como siempre digo, felicitarlos por el trabajo que están haciendo editorial y también de recuperar a Vygotsky. Para mí hay un solo Vygotsky. ¿En qué sentido? Hay un Vygotsky que es el Vygotsky histórico, ¿no? El que vivió, el que escribió sus obras, que produjo en la Revolución Rusa. Y eso para mí es una definición, por decirlo de alguna manera, como filosófica, ¿no? Después, en base a eso, desde la academia o desde Occidente y por la cuestión de las censuras que sufrió su obra y un montón de cuestiones históricas reales después de su muerte, se fue conociendo de forma fragmentaria. Y lo que algunos otros autores hoy en día plantean es que, bueno, como que sí, hay varios Vygotskys, o como que cada uno puede tomar como una parte de Vygotsky y hacerlo a su manera. Pero yo creo que todos estos intentos, como el de ustedes, digamos, de traducir las obras, digamos, no censuradas, digamos, de reconstruir lo que él realmente dijo, digamos, de la teoría del desarrollo, van en la línea de entender qué fue lo que realmente hizo. Obviamente siempre hay discusiones teóricas, de si uno lo interpreta de una manera o de otra, pero el esfuerzo científico de conocer su obra es para reconstruir, digamos, realmente qué hizo. Por eso digo que hay uno. Después en la academia y cada autor en cada época, acá en Argentina, suponete, bueno, se lo ha tomado, como digo yo, como mezclándolo con otras corrientes filosóficas, otras cuestiones. Entonces eso hace que haya, digamos, estos distintos Vygotsky, ¿no? Como, así que eso es lo que pienso yo, digamos. O sea, lo que, por ejemplo, un autor que vygotskiano, ruso, se llama Nikolai Beresov, dice, bueno, que todos estos trabajos nos ponen como en una nueva realidad, en lo que se llama también estudios vygotskianos, ¿no? Como que estamos realmente quizás accediendo al verdadero, el Vygotsky que escribió, lo que dijo realmente. Y de hecho ahí falta todo un paso en ruso, ¿no? Que son las obras completas, ¿no? Que quizás nosotros en psicología sí tenemos las de Freud, suponete, claro, pero las de Vygotsky como todavía faltan. Claro. Entonces, por eso yo digo como que hay uno.
pero después uno lo puede tomar y lo puede, digamos, utilizar, que es el trabajo que se hace en ciencia siempre, o en política también, y bueno, tomarlo hoy en día para qué y de qué manera, pero el primer paso previo para mí es conocer realmente qué es lo que dijo, y después uno puede criticar o decir, Vygotsky no resolvió todo, no podía, no es, más allá de lo genial o lo importante que fue su obra, bueno, fue en su época, hizo lo que pudo, sentó las bases, por lo menos en psicología, o psicología educacional, psicología del desarrollo, pero tenemos que partir de Vygotsky para ir más allá de Vygotsky, ¿no? Bien. Bueno, para intentar hacer ahí un puente para pensar ya educación, vos hiciste un grupo de estudio, ¿no?, alrededor del libro de Ricardo Vaquero, que lo muestro, Vygotsky, el aprendizaje escolar. Y bueno, contás, ¿no?, que hiciste, o sea, rescatás algunos núcleos centrales, así como también, bueno, quizás una reflexión más crítica. Sobre todo, entiendo yo, sobre la relación que hay entre la sociedad y la escuela, los aspectos más sistémicos. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Sí, en ese sentido, además lo que, bueno, a mí, por esto que comentás vos, digamos, enseñar estas materias de psicología educacional, digamos, en profesorados y pensar estos problemas, y también intentar, obviamente, vincular a Vygotsky con el marxismo, que es la teoría de la cual él parte, y haberme formado, digamos, con Vaquero, con gente que es de esa línea, yo veía que, bueno, sí, si bien tiene cosas potentes, digamos, su teoría, su forma de tomar a Vygotsky en Argentina, viendo también lo que hay a nivel internacional, como que, bueno, hay limitaciones o hay ciertos sesgos también, por un lado, yo diría más bien filosóficos, ¿no? Porque, bueno, el libro de Vaquero es un libro de mediados de los 90, más o menos, o fines, creo, de los 90, 98, 96. Y Vaquero viene, bueno, de haberse formado con Guillermo Blanc, que, bueno, él fue también un autor muy importante acá en Argentina, más vinculado a la tradición del Partido Comunista antes, pero que, bueno, hizo un esfuerzo también de traer a Vygotsky. Pero, bueno, los años 90, para el marxismo, con la caída del muro de Berlín, con un montón de cuestiones, la cuestión del fin de la historia, ¿no?, cuestiones intelectuales, implicó que, bueno, ciertas teorías eran más moda, como siguen siendo hoy en día, parcialmente como el posmodernismo, ¿no? Entonces lo que hacen algún texto que es clásico de Vaquero y Terici, más allá de este Vygotsky, el aprendizaje escolar, es vincularlo con la teoría Foucaultiana, digamos, la cuestión de la escuela como un dispositivo, y los debates de los 70, digamos, de el papel de la escuela en la sociedad capitalista, digamos, como que esos son dejados de lado. No es que ellos no los conocieran, por decirlo de una manera, porque, bueno, eso más o menos se conoce, sino porque acá en Argentina, digamos, intelectuales más bien ligados, entiendo yo, al peronismo, en esa época, como que, bueno, hicieron estas críticas a los reproductivistas o a los marxistas, y como que, bueno, tomaron algo más bien para plantear que existe la escuela, es un dispositivo, pero no se piensa, digamos, en la relación con la sociedad, qué sociedad en concreto, digamos, cómo funciona el capitalismo y qué función cumple la escuela ahí. Entonces, al no pensar eso, digamos, como que no... Vygotsky tampoco lo hizo, pero, digamos, o sea, creo que es la tarea, digamos, que queda pendiente si uno lo quiere vincular con una tradición histórica, intelectual, que es la del marxismo. Y Vaquero, si bien resalta algunas cuestiones, como que en Vygotsky no está tan clara la cuestión del poder, la cuestión de... toma algunas cuestiones de Gramsci, etcétera, son como cuestiones así como muy tangenciales, y siempre como habla de la cuestión de sectores populares, o la cuestión de la, digamos, de cómo incluir, que, bueno, ya en los 2000, y eso fue esto, la inclusión de la diversidad, todas esas cuestiones, que si uno no tiene en cuenta cómo funciona el sistema educativo, digamos, probablemente esas intervenciones queden en la cuestión interpersonal, ¿no? Esto que en la zona de desarrollo próximo es, bueno, lo que el docente hace en el aula. Pero, bueno, ¿quién es ese pibe? Digamos, y cómo ese pibe está en el aula, y qué le pasa a él en la vida afuera, y al docente, como que está todo puesto entre paréntesis. En ese sentido es limitado ese abordaje para mí. Claro, acá me hace pensar una cuestión, porque si en estas corrientes de los 60, 70,
tomaron a Gramsci para, si se quiere, separarse de los reproductivistas e incluso tender hacia una escuela, si se quiere, más con el rol del Estado, que hoy podríamos decir Estado presente o cómo debería ser, sin la idea de cambio social. Parecería que esto lo charlábamos personalmente por Instagram, que hay como sufrió Gramsci, los usos de Gramsci y un sentido plenamente culturalista o de batalla cultural o de ideas sin cambio social. Parecería también que la propia obra de Vygotsky, además de por el sesgo de la academia o por la censura del estalinismo en su momento y lo que quedó de la obra, habría como una forma de los usos de Vygotsky, ¿no? Si es simplemente un trabajo cultural, histórico, de ideas y a través de la escuela y del aprendizaje escolar, o Vygotsky claramente habla de socialismo y de cómo el socialismo puede avanzar sobre las contradicciones de esa sociedad capitalista y potenciar muchísimo la educación. Y como nombraste lo de desarrollo próximo, es como, bueno, por lo menos para los que somos de primaria o de nivel inicial, con suerte, es como el concepto que se estudia, sí, totalmente suelto. También es el que enseña. Bien, perfecto. Entonces esto entra para el parcial de Nico. Es como el concepto que no tiene una explicación ni teórica ni histórica de lo que piensa Vygotsky, sino es como un concepto fragmentado, pero cualquier docente con onda que dice, bueno, yo quiero ir a la escuela y quiero dar mejores clases y quiero ayudar a construir el conocimiento de los chicos, llega al aula y no encuentra esa zona de desarrollo próximo. ¿Es un lugar, es un concepto? ¿Cómo es que Vygotsky explica la zona de desarrollo próximo? Sí. No, hacía ese chiste porque, de hecho, bueno, también Vaquero tiene mucho trabajo y es el concepto que acá se tomó y se desarrolló más porque lo más conocido acá de Vygotsky es en la psicología educacional, ¿no? La disciplina que más se usa, digamos, los que más les interesa son docentes, mucho más que los psicólogos. Y tiene un montón de aplicaciones y es verdad como que esto que decía yo, como que tomar ese concepto y como desligarlo de todo lo otro que plantea Vygotsky hace esto que decís vos de los usos, ¿no? Es decir, bueno, lo usás como si fuera algunos dicen como esto, como una teoría lista para todo, tipo, tú agarro esto, lo uso. Cuando Vygotsky claramente en todos sus libros se va rearmando, se va rediciendo, se va reestructurando. Sí, tiene mismo acá el significado histórico de la crisis de la psicología. Es un libro muy complejo, pero es donde él plantea que y en muchas de las discusiones que están en el otro libro, en Cuadernos de Notas, y las discusiones que todavía tiene con su equipo, es que él le daba mucha importancia a la teoría, ¿sí? Y la teoría no como, yo a veces critico eso, que eso es de psicólogos, ¿no? Pero, o de filosofía, no, eso de la teoría como caja de herramientas, vieron que aparece como, bueno, yo agarro lo que me parece, lo que me sirve, no, la teoría tiene ciertos conjuntos explicativos que si uno los separa, digamos, deja de ser esa teoría. Entonces, zona de desarrollo próximo, lo que se suele enseñar o lo que se suele usar es para, bueno, sí, que el docente piense en el aula, bueno, cómo lograr que el niño, el adolescente que tiene cierto conocimiento logre avanzar a un determinado nivel o funciones, digamos, psicológicas, ¿no? Entonces, hay distintas maneras. Yo digo, bueno, no sé, cuando uno entra al aula, decís, bueno, una evaluación diagnóstica, bueno, tomás alguna actividad, a ver cómo están los chicos, si leen, ¿no? Y después, bueno, de ahí ves cómo hacerlos avanzar a algún otro nivel. Eso es lo más simple. Pero también lo que pasa con el concepto de zona de desarrollo próximo es que es un concepto que en realidad es como del final de la obra de Vygotsky, y no es el como más permanente, es como muy específico, digamos, y donde suponete la teoría de la conciencia, digamos, que él intenta desarrollar es mucho más importante que quizás el concepto de zona de desarrollo próximo. Y lo que me parece al desgajarlo, esto que vos decías, lo del socialismo, que también yo creo que, porque es cierto que Vygotsky no escribió mucho sobre cómo la sociedad se relacionaba con, digamos, hay algunos textos, la transformación socialista del hombre, que me parece que es el más claro en ese sentido, era porque él estaba más bien vinculado prácticamente con el partido bolchevique, con la transformación del Estado obrero ruso, etcétera. Entonces, era algo que él estaba haciendo. Digamos, y trabajaba en sus instituciones. No tenía la instituciones. necesidad, quizás no estaban teóricamente, digamos, a escribir eso. Entonces, eso genera que hay una desigualdad y que él no desarrolla esas cuestiones, y es cierto, no es lo que más escribe, pero yo creo que el concepto de zona de desarrollo próximo, si se desliga de este texto, que es la transformación socialista del hombre, digamos, no te permite entender que
en realidad muchas veces, a veces los chicos o los estudiantes de la escuela, de clase obrera, están en un contexto donde se están desarrollando, como dice en este texto, digamos, de forma unilateral, de forma muy limitada por la pobreza, por las condiciones de vida. Entonces, tomar solo zona de desarrollo próximo para el aula aislada te lleva a esa cuestión de idealismo, o lo que yo digo a veces en la escuela, yo como psicólogo, como esto de evangelizar, bueno, tenés que estudiar y portate bien y qué sé yo. Sí, y la otra cara es la frustración también, ¿no? También. Cuando eso no sucede. Cuando eso no sucede, bien intencionado en vos intentar aplicar tu zona de desarrollo próximo, digamos, sesgada. Así como para definiciones tajantes, se podría decir que un docente que reivindica a Vygotsky o que simpatiza con sus ideas y demás, ¿viene de la mano sí o sí de cuestionar la sociedad de clases o no necesariamente? Yo diría no necesariamente. Lo más común es que no necesariamente. Lamentablemente, ¿no? Por esto de que se toma una parte. Pero sí, si uno toma quizás lo que yo suelo decir como concepción antropológica quizás del ser humano, del individuo, digamos, o sea, uno sí puede empezar a pensar esas cosas, ¿no? El individuo no es solo lo biológico, digamos, sino que Vygotsky dice, bueno, el individuo tiene que ver también con las relaciones sociales que va internalizando. Entonces, bueno, ahí sí podés quizás tirar como de un hilo, digamos, y ese docente puede empezar a pensar esas cosas. Pero es necesaria una discusión también sobre todas estas cuestiones, digamos, o sea, cómo funciona el sistema educativo, qué papel tiene, esto es lo del reproductismo. Yo suelo decir, retomando lo de zona de desarrollo próximo, es decir, entonces para en el aula depende también en qué lugar del sistema educativo está tomando, a mí me gusta mucho el libro de Baudelotti Stablet sobre la escuela capitalista, porque permite pensar que el sistema educativo, como si bien parece que es uno solo, como que está dividido en dos redes, ¿no? O sea, como que hay una, que es la vieja discusión sobre la determinación, pero como que hay una tensión, como una fuerza hacia una dirección para los chicos de clase obrera y los chicos de la burguesía o de otras clases. Una escuela dualizada. Claro. Entonces, yo lo que, tomando lo de zona de desarrollo próximo, esto que decías vos, le digo a los docentes, es bueno, sabiendo que hay una tendencia estructural, digamos, cómo funciona el sistema, y uno es un individuo, si bien puede tener compañeros, uno tiene que pensar, bueno, hacer una intervención contra esa tendencia, digamos, contra esa tendencia de que los pibes vayan a trabajar, que no sigan estudiando, que no puedan leer libros, digamos, o sea, entonces, yo creo que ahí es donde sí se le puede plantear a los docentes, es decir, bueno, Vygotsky, digamos, realmente intentaría hacer esto, digamos, si él estuviera en el capitalismo, eso que Vygotsky, porque él estaba en otro tipo de sociedad y tenía otros, o en una transición, ¿no? Pero nosotros estamos, si tomamos a Vygotsky y el marxismo, digamos, luchando por una sociedad socialista, una sociedad donde no esté dividida en clases. Entonces, esas tendencias, yo digo, bueno, el docente puede hacer una contratendencia, ir en contra de eso. Pongo un ejemplo, yo estaba enseñando Freud o lo que fuera, en un momento hubo un conflicto, dos estudiantes se pelearon, qué sé yo, digo, bueno, saco Freud, puse Erich Fromm, el arte de amar, les dimos un capítulo del arte de amar, que yo, para que piensen eso, en la relación. Y al año siguiente me encontré un chico ahí en la calle, antes de entrar a la escuela, me dice, profe, me compré el libro, estoy leyendo el libro. Y eso, bueno, para mí, por esto que sigue la frustración, para mí fue un montón. O sea, sí, obvio, no cambié el sistema, digamos, o sea, pero por lo menos en esa intervención hice como un esfuerzo contra esa tendencia en ese estudiante, y él se lo apropió o se lo tomó para él. Claro. Entonces, es muy difícil porque hay distintas capas, digamos, donde el docente en general ve al estudiante en el aula y piensa solo eso, y las condiciones laborales también le hacen muy difícil discutir cómo funciona el sistema, un montón de cosas que son muy difíciles en el día a día. Y en ese sentido, porque está buena la discusión en el sentido de cuáles son los límites dentro de la propia escuela capitalista, y si tomamos a las teorías reproductivistas, bueno, te voy a decir, bueno, en última instancia es imposible poder cambiar un nivel de conciencia, una idea, porque está todo determinado en última instancia. También nosotros hemos estudiado los
los libros póstumos de Althusser con Juan Dalmaso, con Petruccelli, donde habla en relación al Mayo francés, hace como una última interpretación de los aparatos ideológicos del Estado y dice, la lucha de clases puede cambiar o romper esos propios aparatos ideológicos, ¿no? Pero hoy estamos como en la actualidad, ¿no? Como un fuerte lobby por parte de las patronales. Uno entra a Infobae, Clarín, La Nación y encuentra notas de Paolo Roca, de diferentes miembros de la Unión Industrial Argentina, que mientras vienen hablando de la necesidad de reforma laboral, bueno, estuvimos con Ibi ayer y bueno, preguntaste cómo había sido la jornada con los obreros de Giorgal, o sea, se nota que ya la reforma laboral por fábrica se empieza a aplicar y que hay resistencia obrera, y ni bien terminan de decir estos miembros de la UIA o de grandes patrones argentinas, de reforma laboral, empiezan a hablar de la escuela secundaria no forma para las necesidades que tenemos en nuestra empresa. Y retoman ya una vieja noticia del gerente Toyota en Campana, que en plena pandemia hizo un gran escándalo porque no tenía currículum necesario, pues los chicos no terminaban la secundaria. En esta perspectiva vigosquiana, ¿qué hay ahí en la relación en lo que dicen las grandes patronales? ¿En qué realmente de capacidad instalada tiene la escuela en el sentido que realmente forma? ¿Y qué contradicciones hay con respecto a eso en esta escuela capitalista que tenemos hoy? Claro. Sí. Complejo. No, sí. Siempre en la De última hecho, pregunta ¿cómo? hacemos esta es la maldad Claro. que tenemos Bueno, con Ibi, era a nuestros invitados, era la forma de trato que sorpresa, tenemos. sorpresa. No, me quedé pensando también en lo que me planteaste antes, lo del docente. Yo creo que si bien es cierto que los docentes somos trabajadores, que algunos nos organizamos o que tenemos algún grado de conciencia de clase, hay también pensar que quizás no es tampoco no sé si la mayoría, digamos. O sea, muchos docentes que yo tomaría eso, lo altuseriano en ese sentido, que bueno, que tienen, digamos, reproducen la ideología, una forma de ver la sociedad, una forma de pensar a los estudiantes, que bueno, sí, hay muchos otros que no, sí, pero si el sistema se mantiene, esa es como la tesis altuseriana, bueno, el sistema se mantiene es porque en algún sentido, y gramsciana, digamos, o sea, necesita el consenso de las personas que viven dentro del sistema, y el gran lugar donde se fabrica ese consenso, como decían otros autores, es la escuela. Entonces, La escuela del Estado, ¿no? la escuela, claro, la escuela capitalista, digamos, la escuela. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí hay un punto donde también hay que discutir esto de lo de la conciencia también de los docentes y bueno, cómo el docente piensa, todas estas cosas que no pasan los profesorados, como hemos charlado otras veces, como tampoco es que la teoría marxista de cómo funciona la sociedad, no es que, digamos, como que aparece, digamos, y que el estudiante que está formando dice, sí, esto, como que es un tema de debate y que si uno no lo presenta, como que no es que por generación espontánea, como que el docente, para mí es mi interpretación, ¿no? Entonces ahí también es una forma de pensar zona de desarrollo próximo, digamos, en términos vigosquianos, hay que introducir el concepto científico, hay que introducir la teoría para que el docente lo desarrolle. Eso por un lado, me quedé pensando en eso. Y lo otro es... Y está todo lo del aplicacionismo docente también, que tiende hacia ese lugar que vos decís. El docente como mero aplicador de textos enlatados que te da el gobierno del Estado y con eso suficiente. Claro, que yo lo suelo plantear como que bueno, el docente es un intelectual. Claro. O sea, el docente, por su función, digamos, que intelectual que también tiene que ver con las emociones, no solo con las ideas, ¿no? Intelectual en el sentido de que su labor cotidiana es trabajar con seres humanos para que desarrollen esa conciencia. O sea, entonces, otro trabajador, como decíamos, lo de Giorgalos, digamos, bueno, tiene otra función. O sea, es una función dentro no es que no tenga ideas el trabajador, pero su función es la producción material, digamos. O sea, en el caso del docente es un intelectual, pues se dedica a eso. Entonces, las condiciones laborales y la idea también de docente, esto de que aplica, lleva a que, bueno, sí, el docente no piense esas cosas, no las esté discutiendo, o no todos, digo, pero el docente que reproduce el sistema, eso es lo que digo. Y por otro lado, esto que decías vos, lo de Paolo Roca. Están todos los medios. Sí, lo vi también leí la nota que escribiste. Sí, yo creo que ahí hay un punto, es que obviamente yo soy psicólogo, pero como que hay que pensar ahí la sociedad argentina, ¿no? Ven qué es lo que le pasa a nivel económico, y es verdad que las relaciones sociales de producción capitalistas en Argentina, por también el desarrollo industrial o productivo y la competencia a nivel internacional, por eso estamos de crisis en crisis,
lleva a que haya mucha clase obrera, lo que llama población sobrante, ¿no? Para el capital, ¿no? Mucha desocupación, mucho poco empleo formal, etcétera. Entonces eso significa que en alguna porción, digamos, bueno, la burguesía argentina no necesita, digamos, realmente que toda esa clase obrera tenga esa calificación que se llama la fuerza de trabajo, ¿sí? Eso por un lado. Pero bueno, puede haber algún capital específico que necesite cierta calificación, y es cierto que, bueno, para producir, más allá de si sea un capital o en el socialismo, igual es necesario que la clase obrera tenga cierta calificación. Eso por un lado. Pero por otro lado, es cierto que las pruebas PISA, aprender, todo eso, más allá de la crítica que uno puede hacer a los métodos estandarizados, muestra que sí, hay muchos chicos que les cuesta, yo en mi práctica cotidiana, que les cuesta cuestiones de matemática, digamos, eso se ve, pero que bueno, también tiene que ver con condiciones sociales, cuestiones culturales, no todo, no, pero lo de matemática que él menciona tiene que ver con esos resultados. Y ahí, en esta pregunta, yo había encontrado en Infobae también una nota de una asociación que se llama Asociación Conciencia. A ver, ¿qué es esto? Una reunión que hicieron en la Bolsa de Comercio. Estaban todos, parecía el tren fantasma. Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio. Sí. Entonces yo dije, hay un libro que a mí me gusta de Lafargue, que era el yerno de Marx, que digo, ¿por qué la burguesía, por qué cree en Dios la burguesía? Yo digo, bueno, ¿por qué cree en la educación la burguesía? Y ahí planteaban que la educación al no funcionar, digamos, al tener estos resultados, digamos, los pibes no terminar la escuela, etcétera, como que el miedo, la preocupación que planteaba esta gente era que que la gente no creía en la democracia. O sea, como que no, esto de ahora de que la gente no iba a votar y eso, como que es eso, como que está fallando. Entonces ahí yo creo que en esos dos, lo de Roca y lo de esta gente, uno ve eso, que bueno, ¿cuál es la función del sistema educativo? Bueno, calificar a la fuerza de trabajo e inculcar ideología. O sea, entonces la burguesía va a buscar eso por distintos medios, digamos, y a veces estas campañas por la lectura, y por eso yo digo, bueno, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el interés en ese sentido? Y yo creo que se alinea con esto de que, bueno, muchas veces los chicos tampoco tienen un proyecto de vida y eso genera lo que a veces se llama como descomposición, ¿no? Digamos, cierta situación donde la sociedad va empeorando en general, ¿no? Donde no hay perspectiva y la educación no es una salida, muchas veces para los chicos. Perdón que sea así, pero como que es muy complejo y... Incluso esa idea de la educación como ascenso social ya casi está... Claro, digo, pero bueno, algunos, esto que aparecen como benefactores, o esto como que la burguesía, estas galas para que, digamos, y es bueno, sí, ellos están en el mismo barco, digamos, un poco que si Argentina se hunde y cada vez está peor, digamos, o sea, es difícil, entonces hay un punto donde esa necesidad es que haya como un límite de la degradación de la sociedad, pero por sus propios intereses no lo van a poder llevar a cabo, digamos. Entonces, yo creo que eso muestra que, por lo menos la burguesía argentina, digamos, no tiene una posibilidad de un sistema educativo que funcione. Que se ve con esto de las reformas que ustedes decían, que funcione en términos humanos o bioskianos, esto decíamos, que logre el desarrollo real de los seres humanos y de la clase obrera en general, que es la que mayoritariamente va a la escuela, digamos, o sea, no en la pública, en la privada también, pero digamos como que va a formarse ahí y es la mayor porción, digamos, de la humanidad, la clase obrera. Y yo creo que eso lleva a que, bueno, intentan ver cómo ordenar un poco la sociedad argentina, pero está bastante complicado, digamos. Bueno, bien, creo. Perdón, me enredé un poco. No, nos quedamos bastante con reflexiones. Quizás para ir terminando, para aquellos que quieran, digamos, iniciarse en los estudios, para empezar a estudiar a Vygotsky, ¿vos qué recomendás? Nosotros, bueno, promocionamos nuestras publicaciones. El último, Psicología Pedagógica, justamente es una de las primeras obras que tiene él, que agarra algo, ¿no? Sobre educación, incluso cuestiona el sistema educativo. Pero vos, si tuvieses que decirle a alguien que quiere comenzar, ¿qué te parece que es lo más adecuado? Claro, eso me lo preguntan mucho.
Para mí Vygotsky es digamos, o sea, es un autor difícil. O sea, si bien hay autores que dicen que él en sentido estricto no escribió como una gran obra teórica, como si fuera El Capital, que tampoco se terminó de escribir, digamos, pero los textos de él, más allá igual, aunque sean los de popularización, son complejos igual. Estos igual a mí también parecen relativamente complejos. Yo suelo recomendar El instrumento y el símbolo en el desarrollo del niño, donde como ahí está como bastante sintetizada como la obra básica, y después de ahí uno puede ir a cosas más complejas. Evidentemente también hay libros que al estar censurados, digamos, son muy difíciles de entender, pero también como él abarcaba un montón de cuestiones, yo suelo orientar por los intereses también. No sé, si a alguien le interesa el arte, bueno, que vaya a leer Psicología del Arte. Si a alguien le interesa la filosofía, que vaya a leer El significado histórico de la crisis de la psicología. Yo creo realmente, el primer libro que leí, digamos, como entero de él fue Pensamiento y Habla. Claro. O sea, que ahí sí está ordenado y uno puede tener una idea, pero es bastante largo, complejo, digamos, como que es duro. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, empezar por el otro y después ir viendo. Pero bueno, nada, eso. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo que quieran para terminar o estamos? No, tengo que ir a leer ese texto que acaba de recomendar Nico. Bueno, entonces, hasta el próximo programa.